En un pequeño y tranquilo pueblo de Escocia vivía una pareja conformada por dos jóvenes que en redes sociales se mostraban como la pareja perfecta. Ella estaba profundamente enamorada de él y esperaba que tuvieran un futuro tranquilo y lleno de éxitos. Pero de repente un día todo cambió y una llamada a las autoridades impactó no solamente al pequeño pueblo, sino a todas las personas que la escucharon. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Escocia, el de Phoenix Spencer. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Phoenix Spencer Horn nació en el año 2003 en Escocia y fue la menor de los 4 hijos del matrimonio formado por Alison y Graham Spencer. Ellos eran fieles creyentes de la unión y con valores muy firmes, así que la jovencita creció en un hogar lleno de cariño, respeto y de principios. Desde pequeña se destacó por su dulzura, su calma y su enorme capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Tenía una empatía muy grande. Durante sus años escolares, Phoenix se caracterizó por ser una persona que todos admiraban, y sus compañeros decían que con ella siempre se sentían cómodos. Al terminar los estudios, Phoenix dio sus primeros pasos en la vida adulta. Consiguió un trabajo en un hotel y también en una cafetería. Sus jefes apreciaban su actitud y de hecho la consideraban una de las personas más trabajadoras que habían conocido. Muchos clientes quedaban encantados con ella desde el primer momento. Cuando no estaba trabajando, Phoenix disfrutaba de una vida simple y hermosa. Era cercana a su familia, le gustaba la música y también caminar. Como muchos jóvenes, compartía pedazos de su día a día en las redes sociales. Todo lo que tenía relación con Phoenix transmitía paz, alegría y mucha felicidad. Así las cosas, llegamos al año 2022 y durante una fiesta familiar Phoenix conoció a un chico llamado Ewan Medben. Ewan era 5 años mayor que ella y también había crecido en la zona. Después de pasar por escuelas locales, se ganaba la vida como empleado en una empresa de correo y vivía con sus padres. Tenía un trabajo tranquilo, estable y bien visto, y él daba una imagen de un chico reservado, de perfil bajo y que cumplía con todas sus responsabilidades. Sus compañeros lo describían como callado, responsable y poco propenso a las quejas. En general, Ewan era una persona que pasaba desapercibida, pero también era muy cálido, tranquilo y reflexivo. Sin embargo, algunos vecinos sí que habían notado algunas cosas raras. Habían presenciado algunos ataques breves de furia de parte de Ewan en momentos cortos pero intensos. Sea como sea, en esa fiesta se dio un flechazo entre Phoenix y Ewan. Ella tenía 20 y él 25 y comenzaron a conocerse, y con el tiempo comenzaron también una relación amorosa. A pesar de que había cierta distancia entre sus personalidades, parecía que se llevaban muy bien. Para los amigos eran una pareja joven con una base firme, que parecían equilibrarse el uno al otro. Desde el primer momento, Ewan dejó una excelente impresión a la familia de Phoenix. Se mostró atento, respetuoso y muy considerado con ellos. Luego de unos meses de comenzar a salir, la pareja decidió mudarse junta y consiguieron un apartamento a las afueras de la ciudad. El inmueble estaba en el último piso de un edificio y era pequeño pero muy cómodo. Tenía todo lo esencial para que ellos empezaran su vida juntos. Así, Ewan y Phoenix solían aprovechar su tiempo libre para divertirse y salir con sus amigos. Desde fuera tenían una vida que parecía estable y estaban llenos de planes e ilusiones.
Los jóvenes viajaban, tenían amigos juntos, asistían a fiestas, visitaban a sus familias. Todo parecía ir completamente de la manera más normal posible. No obstante, a medida que avanzaba la convivencia, comenzaron a aparecer cambios en el comportamiento de Ewan. No fueron transformaciones lentas, sino más bien fisuras que de pronto iban extendiéndose. Al principio él comenzó a tener comentarios críticos en contra del físico de Phoenix. Luego también tenía cambios bruscos de humor, e incluso en muchas ocasiones dejaba de hablarle por horas. Phoenix, como era tan empática y amable, trataba de calmarlo y saber qué había pasado, pero las cosas ya estaban siendo muy difíciles entre ellos. Luego comenzaron a aparecer los episodios de celos, primero sutiles, no solamente hacia los amigos de Phoenix o las personas con las que hablaba, sino también hacia su trabajo, su forma de vestirse o incluso los lugares a los que ella iba para arreglarse las uñas o el cabello. Ella hizo todo lo posible por mantener un equilibrio en su relación, pero todos estos problemas no hacían sino cada vez ser más grandes. Dentro de Ewan, su inseguridad no se desvanecía, sino que crecía cada día más. Como Phoenix no era alguien que buscara el conflicto, ni mucho menos levantara la voz, empezó a confiar un poco en sus amigos cercanos, contándoles un poco de los problemas que tenía. Esa era la forma que ella tenía de desahogarse. Ya con todos estos antecedentes llegamos al sábado 16 de noviembre de 2024. Y en ese momento la historia cambió para siempre. Aquel sábado Ewan regresó de su trabajo antes del mediodía. Phoenix en cambio seguía en su turno de la cafetería local. El chico se vio solo y aburrido en el apartamento y comenzó a mandarle mensajes a su novia cargados de quejas. Básicamente él protestaba porque le decía que trabajaba demasiado y no estaba allí con él para pasar el sábado. Phoenix, muy fiel a su carácter, le respondió que volvería pronto, que cenarían juntos y que pasarían tiempo de calidad. Así las cosas, Ewan pidió una comida a domicilio y se dispuso a esperarla. Ya a las 9 de la noche, cuando Phoenix llegó, ambos se sentaron a comer. Poco después de las 9:30, ella le mandó algunos mensajes a su madre. En una conversación simple y cotidiana, no había ningún indicio de preocupación. La mujer tranquila se acostó a dormir pensando que el día siguiente volvería a hablar con su hija. Pero en cuestión de horas, todo cambió. Ya a la mañana del domingo 17 de noviembre, la madre de Phoenix le envió un mensaje. Sin embargo, fue Ewan quien le respondió. Le dijo que Phoenix aún dormía. Algo más tarde, la mujer de nuevo volvió a escribir y por fin recibió una contestación supuestamente de Phoenix, diciéndole que la perdonara y que acababa de despertarse. Luego agregó que no se preocupara y que todo estaba muy bien. En las horas siguientes nadie supo de Phoenix, pero considerando que era un día de descanso, a nadie le preocupó. Ella, como ya dijimos, trabajaba mucho, tenía 2 trabajos y realmente usaba ese día para descansar y desconectarse un poco de la rutina diaria. La preocupación de todos llegó ya el lunes 18 de noviembre, cuando Phoenix no se presentó a su trabajo. Allí se encendieron las primeras alertas. Desde el hotel, que era el primer turno que tenía, intentaron contactarla sin éxito, pero nadie en ese momento sospechaba que algo malo hubiese sucedido. Pensaban que tal vez estaba enferma o quizás se había retrasado por algún motivo. Mientras tanto, más o menos al mediodía, los servicios de emergencia recibieron una llamada inquietante. Del otro lado de la línea estaba Ewan. El joven contó al operador que había sufrido un brote psicótico provocado por el consumo de estupefacientes y también de alcohol, y que en medio de ese episodio le había quitado la vida a su novia. Después aseguró que había reunido el valor para llamar y que no había sido sencillo. Se describió a sí mismo como alguien que en ese momento estaba completamente desconectado de la realidad. El operador quiso saber si realmente Phoenix ya no estaba con vida. Ewan le respondió con una serenidad inquietante de que estaba convencido de que ella ya no tenía signos vitales. En la llamada también expresó su deseo de entregarse cuanto antes y enfrentarse al encierro que según él se merecía. Después de esto dio la dirección y en menos de 10 minutos ya había una patrulla en el apartamento. Al ingresar encontraron al hombre al pie de la sala completamente sereno y a pocos pasos una escena estremecedora. Phoenix estaba sin vida y sin ropa. Presentaba claros indicios de que alguien le había intentado cortar en partes. Un proceso que no se había alcanzado a completar, solamente la habían cortado de manera parcial. También había 2 armas blancas cubiertas de sangre. Ewan explicó que en efecto él había intentado cortar a Phoenix en pedazos porque no quería tenerla allí en el mismo espacio que él, pero como no lo había logrado había decidido dejarla en la entrada del apartamento.
dijo que en un momento tuvo el cuerpo en el baño. Cuando los oficiales se dirigieron a este lugar encontraron una tercera arma, y mientras la escena era asegurada, Ewan quedó detenido, y unas horas después la policía difundió un comunicado oficial para confirmar todo lo que había pasado. Rápidamente los alrededores del edificio se llenaron de reporteros ansiosos por tener cualquier dato nuevo. Fue en ese contexto que una vecina residente del apartamento continuo al de los jóvenes relató que ella había empezado a percibir un olor que venía de la vivienda. Este se concentraba especialmente en el área de la cocina, justo donde las paredes de ambos apartamentos se encontraban. Mientras tanto, los familiares de ambos jóvenes fueron notificados y comenzaron a asimilar lo que estaba sucediendo. Los investigadores, a partir de los análisis forenses, pudieron ordenar cronológicamente lo que había pasado en el interior del apartamento, y así concluyeron que ellos habían tenido una pelea el sábado poco después de cenar, y luego Phoenix había sido sometida a una maniobra que le impidió respirar, quedando inconsciente. Luego, con las 3 armas blancas, Ewan la atacó repetidamente, y aunque las heridas se concentraron en distintas zonas del cuerpo, la que se llevó la mayor cantidad fue el área del pecho. Evidentemente esto resultó determinante para que la joven perdiera la vida. Una vez que Ewan comprobó que ella ya no respiraba, comenzó a tratar de deshacerse de los restos. Como él mismo había dicho ya, en algún momento usó los cuchillos para tratar de cortarla, pero no pudo. También se supo que en cierto punto de la noche él había mandado algunos mensajes a la madre de Phoenix para hacerse pasar por ella. Se sabe también que a la mañana siguiente de quitarle la vida a Phoenix, Ewan dedicó varias horas a ver contenido para adultos en internet. Acumuló alrededor de 170 visitas a sitios de este tipo, y luego de eso usó el carro de Phoenix para conseguir estupefacientes. Poco a poco, y mientras salían más detalles de lo sucedido, la gente obviamente comenzó a investigar a los jóvenes. Se supo que Ewan, en un antiguo perfil de una red social entre 2013 y 2015, había publicado algunas cosas que llamaron poderosamente la atención. Expresaba fantasías agresivas, impulsos de daño a otras personas y una agitación cada vez que se enojaba. También dejaba comentarios despectivos dirigidos a mujeres, llenos de hostilidad y referencias a la idea de que la violencia era un modo legítimo de llevar las relaciones interpersonales. Sus publicaciones además incluían alusiones a estupefacientes y se describía como un vendedor de sustancias y un actor pornográfico ocasional. Realmente era algo bastante distante del perfil que las personas tenían ya para ese momento de él. Parecía que el Ewan adolescente y el Ewan adulto eran muy diferentes, pero ya al final, viendo lo que le hizo a Phoenix, muchas personas pensaron que él jamás había cambiado, sino que simple y sencillamente se había reprimido para poder vivir en la sociedad. Además de eso, aparecieron otras cuentas de Ewan que luego fueron eliminadas, pero eso sí, había bastantes capturas de pantalla. Algunos conocidos del joven de su adolescencia relataron que él siempre había sido muy extraño. Muchas personas dijeron que lo habían visto cambiar de ánimo con facilidad y que era impredecible y agresivo. A medida que se profundizaba en toda la dinámica de la pareja, también quedó claro, como ya dijimos, que los conflictos no habían aparecido de la noche a la mañana. Incluso se llegó a decir que Phoenix, a mediados de la relación, le había dicho a Ewan que necesitaba distancia, pero al final habían vuelto a convivir juntos. En esa ocasión, Ewan no dejó de seguirla. Le pedía siempre que volviera a la casa, y fue también en esa época que él comenzó a consumir distintas sustancias prohibidas. Si bien parecía cuando Phoenix regresó a vivir con él que todo estaba volviendo a la normalidad, él siguió con el uso constante de sustancias, y Phoenix en ese momento ya no quería dejarlo, quería que él cambiara y pensaba que ella lo podía ayudar. Así, mientras la investigación avanzaba, la familia de la joven decidió celebrar el que habría sido su cumpleaños número 21, y lo convirtieron en un tributo cargado de afecto y recuerdos compartidos. Mientras tanto, en ese mismo momento, Ewan era presentado ante el tribunal, y allí fue acusado formalmente de asesinato. Sin embargo, no admitió su responsabilidad, por lo que quedó en prisión preventiva a la espera de su juicio. Durante los siguientes meses, la familia de Phoenix dedicó largas horas a preparar sus declaraciones ante el tribunal, un proceso que los obligó a revivir muchos de sus traumas. Realmente decían que todo lo que habían pasado había sido una experiencia completamente devastadora.
Además de eso, muchos se sentían culpables por no haber visto las señales y las alertas rojas en Ewan. Como ya dije, para ellos él era un joven muy atento y veían la relación de los dos como algo muy bueno. Así las cosas, el 17 de junio de 2025 se alcanzó un punto decisivo para el proceso judicial. Ewan al final admitió su culpabilidad. Con su confesión el camino quedó prácticamente despejado para la fiscalía, y en los días posteriores surgieron más detalles. Un vecino del piso de abajo había declarado haber oído un golpe muy fuerte en la medianoche que sucedieron los hechos. Para la acusación, él era un testigo muy importante. Así las cosas, se avanzó en la etapa decisiva del proceso, la lectura de la sentencia. Al final, como dijimos, Ewan aceptó su responsabilidad y el caso quedó prácticamente cerrado. Así, el 14 de junio de 2025 se citó a todos para saber cuántos años debería pasar este hombre en la cárcel. Antes de que se diera la sentencia, Ewan le hizo llegar una carta al juez para que se la leyera a la familia de Phoenix, en la cual aseguraba que no comprendía sus propias acciones. Realmente también se pensó que era una estrategia de su defensa para que el juez tuviera en cuenta de que supuestamente él había tenido un brote psicótico y no estaba actuando como solía hacerlo siempre. Pero el juez dijo que la carta no explicaba nada y que además de eso no había pruebas de que él en ese momento no estuviera con sus 5 sentidos razonantes. Así, al final, el juez concluyó que la única respuesta posible era imponerle una cadena muy fuerte. Not content with what you had done to her, you robbed her of all dignity and death in an attempt to defeat the ends of justice. Así, Ewan fue sentenciado a 23 años de prisión. Una sentencia que para la familia de Phoenix era apenas suficiente, ya que Ewan deberá permanecer en prisión hasta el año 2047, algo que no les parece justo porque al final de cuentas Phoenix no podría seguir con su vida. I know that nothing I can say or do and no punishment I can inflict will ever be enough. Ella tenía muchos sueños e ilusiones y no iba a poder continuar con todos estos, mientras que Ewan iba a salir relativamente joven de la cárcel. Además de eso, como sabemos, en los centros de reclusión muchas de estas personas estudian, comienzan a trabajar y cuando salen pues ya pueden ser reinsertados en la sociedad. Esta sentencia y el caso en general abrió un gran debate en la sociedad en Escocia, hasta dónde esta persona podía ser reinsertada en la sociedad. Recordemos que ya había antecedentes de que Ewan pensaba que la única solución a todo era la violencia y que además de eso también compartía distinto tipo de contenido violento en sus redes sociales y, como vimos, simplemente había reprimido sus impulsos. ¿Qué nos puede asegurar que en el futuro no va a volver a hacer lo mismo con otra persona? Al final de cuentas, ni la familia de Phoenix ni la fiscalía decidieron apelar esta sentencia y tratar de que le dieran más años de prisión. También tenemos que tener en cuenta el Código Penal escocés y al final todo el mundo pensó que había recibido una cantidad de años bastante larga. Luego de esto, la familia de Phoenix siguió recordándola y durante varios meses hablaron con distintas personas que habían sufrido lo mismo que ellos. Además de eso, se inauguró una placa conmemorativa de la joven para que todas las personas la recuerden. Se instaló a modo de un banco de madera frente al hotel donde la joven había trabajado. Ahora que ya conocen todos los detalles de esta historia, cuéntenme qué opinan. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy duro, muy impactante, un caso que realmente, como ya dije, nos pone a pensar si la condena de 23 años es suficiente para esta persona. Como ya dijimos, él tiene algunos antecedentes o varios antecedentes de violencia. Había demostrado ser una persona que realmente no podía controlar sus emociones. Y al final, luego de una pelea, seguramente por una cosa muy simple, terminó quitándole la vida a alguien. También recordemos que fue capaz de intentar cortar el cuerpo de Phoenix. Realmente este chico llamó al servicio de emergencias porque no pudo cortar el cuerpo de su novia, sino lo que hubiese hecho es deshacerse de él. Y seguramente la investigación hubiese tardado mucho más y estaríamos hablando de un caso completamente diferente. Al final está en la cárcel, eso está genial porque es un peligro para la sociedad. Pero saldrá en algunos años. Esperemos que la condena no se acorte y realmente pues pase esta cantidad de años en la cárcel y que al final la familia de Phoenix pues pueda cerrar el círculo y encontrar alivio ante toda esta situación. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.